Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía. Como siempre estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes y hoy tenemos un tema que sé que les va a tocar la fibra sensible. Para los que son nuevos por aquí, me llamo y en este canal nos encanta sumergirnos en el mundo de la farándula, especialmente cuando se trata de esas historias que nos roban el aliento. Y hoy vamos a hablar de un momento que estoy segura ha emocionado a miles, si no millones, de personas en todo el mundo, el vídeo emotivo de Ander Erzel llorando en Milán, y con la presencia de Kerem Bürsin. Sé que muchos de ustedes, como yo, son grandes fanáticos de Hande y Kerem. Su química en pantalla, su relación fuera de ella, todo ha sido fuente de fascinación y alegría para muchísimos. Y este vídeo, este momento tan particular, nos ha regalado una mezcla de emociones, alegría, tristeza, nostalgia. Es algo que realmente vale la pena analizar, ¿verdad? Así que sin más preámbulos, prepárense para sumergirnos en esta historia. Vamos a analizar el contexto, las emociones y, por supuesto, ese momento tan especial que capturó nuestros corazones. Vamos a hablar de lo que sabemos, de lo que podemos intuir y, sobre todo, de lo que este momento significa para Hande, para Kerem, y para todos nosotros, los fans que los queremos y los apoyamos. Pero antes de empezar, ya saben, un pequeño recordatorio. Si son nuevos en el canal, o si aún no lo han hecho, suscríbanse. No se pierdan ninguno de los vídeos que subimos. Activen la campanita para recibir notificaciones, porque aquí siempre estamos hablando de las últimas novedades, de los momentos más emocionantes y de todo lo que nos apasiona en el mundo del entretenimiento. Suscríbanse. Es gratis y así no se pierden nada. Y ahora sí, comencemos. Para entender completamente este vídeo, es imperativo que nos sumerjamos en el contexto. ¿Dónde y cuándo ocurrió? ¿Qué circunstancias rodeaban este emotivo encuentro? El vídeo en cuestión fue capturado en Milán, durante un evento de moda de renombre. Ander Erzel, como todos sabemos, es una figura prominente en el universo de la moda y la belleza, y su presencia en eventos de esta magnitud es un hecho habitual. Ella se encontraba allí, fungiendo como embajadora de una prestigiosa marca, luciendo radiante y espectacular, como siempre logra. Sin embargo, lo que eleva este momento a una categoría especial es la presencia de Kerem Bürsin. Para aquellos que puedan ser nuevos en este universo, permítanme recordarles que Hande y Kerem protagonizaron la exitosa serie turca Love is in the Air, donde su química traspasó la pantalla, cautivando a audiencias globales y convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y aclamadas del mundo del entretenimiento. Su relación, tanto en la ficción como en la vida real, fue objeto de innumerables titulares y, por supuesto, de muchísimos corazones rotos cuando, eventualmente, decidieron seguir caminos separados. El evento en Milán, por lo tanto, se convirtió en un reencuentro, una reunión, un encuentro que para muchos fue absolutamente inesperado. Y fue allí, frente a las cámaras, en un ambiente de glamour y celebración, donde Hande se vio superada por la emoción. Las lágrimas asomaron y la reacción de Kerem, bueno, eso es precisamente lo que confiere al vídeo su conmovedora resonancia. Pero, ¿qué fue exactamente lo que detonó esa oleada de emociones? ¿Qué palabras escuchamos, si es que las hubo? Analicemos minuciosamente los detalles. En el vídeo vemos a Hande resplandeciente parada en un escenario. Está compartiendo algo, posiblemente una anécdota personal, o quizá expresando sus sentimientos más profundos. Si bien no disponemos de una traducción exacta en el vídeo original, la emoción que emana es palpable y evidente. Su voz se quiebra, sus ojos se inundan de lágrimas y la expresión de Kerem, observándola desde el público, es indescriptible. La expresión de Kerem es, sin duda, un elemento crucial en este relato. Lo vemos con una mezcla sutil de sorpresa, preocupación y, sobre todo, empatía genuina. Se acerca discretamente a ella, le dedica una sonrisa suave, la escucha con una atención plena y absoluta. No hay gestos exagerados ni demostraciones grandilocuentes. Es una conexión que emana de la sutileza, un entendimiento tácito que, a pesar del paso de los años, de los cambios y de todo lo que hayan experimentado por separado, permanece como un hilo invisible pero inquebrantable. Es esencial destacar que este tipo de eventos, como los que se celebran en el ámbito de la moda, pueden ser altamente emotivos y susceptibles a generar reacciones de gran intensidad. Las presiones inherentes al trabajo, la exposición pública constante, el brillo deslumbrante de las luces, todo esto puede, en ocasiones, resultar abrumador y agotador.
Y en un momento así, la presencia de una persona que tuvo un significado tan profundo en tu vida puede convertirse en el detonante perfecto para que las emociones fluyan libremente. Además, no podemos olvidar el impacto monumental que tuvo Love is in the Air. La serie se convirtió en un fenómeno de alcance mundial, y la conexión innegable entre Ande y Kerem fue sin duda el corazón palpitante de ese éxito. Los fans invirtieron emocionalmente en su relación, tanto en la pantalla como fuera de ella. Por lo tanto, verlos juntos, aunque sea en un evento público, evoca recuerdos, emociones y una nostalgia profunda, que resuena en lo más hondo de sus corazones. Muchos de sus fervientes admiradores, al presenciar este vídeo, se preguntaron qué pasaba por la mente de Ande. ¿Qué sentía en ese preciso instante? ¿Revivía recuerdos del pasado? ¿Experimentaba tristeza por lo que fue, o alegría por lo que es? La verdad es que solo Ande posee la respuesta definitiva. Sin embargo, lo que sí podemos observar es la autenticidad palpable de sus emociones. No se trata de una actuación, ni de un guión preestablecido. Es un momento genuino, un instante de vulnerabilidad que la hace aún más humana, más cercana, y más querida. Y la reacción de Kerem, bueno, yo también es un aspecto que merece un análisis en profundidad. La forma en que la mira, la forma en que la apoya, sin pronunciar palabra alguna, demuestra que independientemente de cualquier circunstancia, existe un respeto y un cariño profundo que perdura. No es simplemente la reacción de un colega de trabajo, es la reacción de alguien que evidentemente se preocupa genuinamente por ella. En el vasto y a veces implacable universo de Internet, como suele ocurrir, se desató una avalancha de comentarios, especulaciones y conjeturas. Algunos fans, soñando con un futuro en común, se aferraron a la esperanza de una posible reconciliación, mientras que otros simplemente expresaron su nostalgia por la pareja que alguna vez fueron. Lo que sí es innegable es que el vídeo generó una oleada masiva de emociones, conversaciones acaloradas y debates en las redes sociales. Es crucial, en estos casos, recordar que estamos observando fragmentos de sus vidas. No disponemos de toda la información, ni conocemos la totalidad de la historia que los une. Sin embargo, sí podemos apreciar la belleza intrínseca de un momento, la conexión inexplicable entre dos seres humanos, y la autenticidad genuina de las emociones que se manifiestan. Ahora, permitámonos reflexionar sobre lo que podemos aprender de este instante, de esta experiencia. Primero, la importancia fundamental de la empatía. La capacidad de ponerse en el lugar del otro, de comprender sus sentimientos, sin importar las circunstancias o el contexto. Kerem demostró una gran empatía hacia Ande, y eso es algo que debemos valorar y celebrar. Segundo, la importancia vital de la autenticidad. En un mundo saturado de artificios y máscaras, presenciar un momento de vulnerabilidad genuina, de emoción real y sentida, es algo que nos conecta directamente con nuestra propia humanidad. Ande no se avergonzó de sus lágrimas y eso, lejos de restarle valor, la hizo aún más fuerte y admirable. Tercero, la importancia de recordar. A veces es esencial detenerse, mirar hacia atrás, revivir los buenos momentos y apreciar el camino recorrido. Este vídeo nos recuerda que las relaciones, incluso aquellas que llegan a su fin, pueden dejar una huella imborrable, un legado que perdura en la memoria y en el corazón. Además, este vídeo nos enseña una lección valiosa sobre la superación personal. Ande ha demostrado ser una persona fuerte, resiliente y admirable. Ha transitado por momentos difíciles, pero siempre ha encontrado la fuerza para levantarse y seguir adelante. Su presencia en eventos como este, su éxito profesional innegable, demuestran su determinación inquebrantable y su capacidad para brillar, incluso en medio de la adversidad. Es esencial recordar que aunque no conozcamos todos los detalles de sus vidas personales, tanto Ande como Kerem son seres humanos que merecen respeto y privacidad. Respetar sus decisiones, sus emociones y su espacio personal es fundamental. Lo que podemos hacer es apreciar su trabajo, celebrar sus logros, y sobre todo, respetar su derecho inalienable a vivir sus vidas como ellos deseen, sin intromisiones ni juicios ajenos. Y ahora, para concluir este análisis en profundidad, me gustaría compartir algunas reflexiones personales. A mí, este vídeo me conmovió profundamente. Me recordó la importancia primordial de la conexión humana, de la empatía, y de la autenticidad. Me hizo reflexionar sobre mis propias relaciones, sobre los momentos que he compartido con las personas que amo, y sobre la inestimable importancia de valorar esos momentos.
También me hizo pensar en la inmensa presión a la que están sometidas las figuras públicas. La exposición constante, los comentarios, las expectativas muchas veces inalcanzables, todo esto puede ser extremadamente difícil de manejar y asimilar. Y es crucial recordar que, detrás de la fama y el glamour deslumbrantes, existen seres humanos con sentimientos, con miedos, con anhelos y con sueños. Y hablando de todo esto, no puedo dejar de mencionar la reacción, el apoyo incondicional, el cariño, la preocupación, todo eso es algo que también merece ser valorado y celebrado. Los fans de Ande y Kerem han demostrado ser una comunidad unida por la pasión, el amor y la admiración. Así que, ¿qué podemos concluir? Que este vídeo es mucho más que un simple momento. Es un reflejo de la complejidad intrínseca de las emociones humanas, de la importancia vital de la conexión y de la belleza innegable de la autenticidad. Es un recordatorio constante de que a veces, las lágrimas son la forma más elocuente de expresar lo que las palabras no pueden. Hemos analizado el contexto, las emociones, la reacción de Kerem, las posibles interpretaciones y las lecciones valiosas que podemos extraer de este vídeo conmovedor. Hemos explorado la importancia capital de la empatía, de la autenticidad y de valorar las conexiones humanas que nos enriquecen. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero sinceramente que este análisis haya sido de su agrado. Espero que hayan disfrutado de esta conversación. Me encantaría conocer sus opiniones. ¿Qué sintieron ustedes al ver este vídeo? ¿Qué interpretaciones le dieron? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y conocer sus perspectivas. Recuerden que cada opinión es importante y valiosa. Así que si disfrutaron de este vídeo, no olviden dejar un me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún contenido futuro. Aquí en Siempre estamos hablando de los temas que nos apasionan y nos conmueven. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias por estar aquí, por su tiempo, por su cariño y por su incondicional apoyo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.